¿Alguna vez te has preguntado si existe un código ético universal? Algo anterior a las religiones, anterior a los credos y a las denominaciones. Un lenguaje moral que hable directamente al ser humano como tal, al no judío, al creyente cansado de la falsedad de las ideologías y religiones. ¿Te has preguntado qué tiene que ver Noach, el Mabul, el diluvio, el arco iris y el concepto del Tselem Elohim, la imagen divina del ser humano, con cosas tan actuales como la pornografía, OnlyFans, la corrupción política, la violencia en redes sociales, la IA erótica, las marchas sociales, la desobediencia civil, la identidad de género, el abuso de poder, la crueldad con los animales o la evasión de impuestos? Les presento mi curso Los 7 Mandamientos para la Humanidad. Este curso nace precisamente para responder esas preguntas sin miedo, sin dogmas baratos, sin religiosidad de eslogan, sino con profundidad torática, con seriedad intelectual y con una sensibilidad humana muy concreta, dirigida especialmente a quienes quieren caminar como Benei Noach, como hijos de Noé en este siglo XXI y no saben por dónde empezar ni a quién creer. En este viaje vamos a volver al origen, al Sefer Bereshit, a los capítulos donde la humanidad fue definida como imagen divina, Tselem Elohim, donde la violencia, la sangre y la corrupción moral desencadenaron el diluvio y donde después del caos, Hashem estableció un pacto con Noach y con toda carne, es decir, con toda la humanidad. ¿Qué significa que la humanidad entera esté incluida en ese pacto? ¿Qué es una mitzvah en el lenguaje del Tanaj? ¿Será un orden, un decreto, un juicio o responsabilidad? ¿Qué nos enseña el arco iris más allá del romanticismo superficial? ¿Será que es memoria, contención, límite o recordatorio de que el mundo no se sostiene solo? Vamos a estudiar cómo la Torá introduce la idea del gobierno, cortes, justicia y de orden civil justo después del diluvio. ¿Por qué la primera ley universal no es ama a todos, sino establece justicia? ¿Por qué sin dinim, es decir, sin sistemas de justicia, todo se convertiría en jamás? Jamás significa violencia, rapiña, caos. En este curso van a ver que nada está puesto al azar. Cada mitzvah universal es una columna ética que sostiene la posibilidad misma de la civilización. Imagina poder entender la diferencia entre un mundo con justicia y uno que legitima la impunidad, no desde ideologías políticas pasajeras, sino desde la raíz torática del concepto de din y mishpat. Testigos, evidencia, verdad, límites a la venganza y responsabilidad colectiva. Imagina explorar la idolatría, Avodah Zará, no como un tema de estatuas antiguas, sino como el diagnóstico más preciso de la época. ¿Cuántas formas de idolatría moderna existen hoy en día disfrazadas de espiritualidad, de autoayuda, de energías, de emanaciones, de culto a letras y meditaciones, de culto a la celebridad, al yo egoico, al dinero, al cuerpo, al sistema o a las ideologías? ¿Qué ocurre cuando el ser humano deja de servir a Hashem y empieza a servir a todo aquello que justifica sus deseos, su corrupción, su necesidad de control? Voy a hablarte del sincretismo, de la magia, de la hechicería, de la manifestación entre comillas, de la astrología y de los amuletos. Vamos a preguntar sin rodeos las cosas como son y a responderlas. ¿Cuándo es que la búsqueda espiritual se convierte en un mecanismo de evasión, de manipulación y de pérdida de sentido y de nuestro centro espiritual original? Y al mismo tiempo, vamos a mostrar la alternativa noajida. Un Yirat Shamayim,
Un temor del cielo reverencial, limpio, sin supersticiones, sin cultos a la personalidad y sin fanatismos, pero lleno siempre de reverencia, de emet, de verdad y de responsabilidad. Y claro que no voy a esquivar los temas más sensibles. Te hablaré del nombre divino de Hashem, del Birkat Hashem, no solo en el sentido clásico de alabanza y adoración, sino en la prohibición de la blasfemia, en la manera en que nuestro lenguaje, nuestra burla, nuestro cinismo y nuestro abuso verbal configuran realidades tóxicas completamente dañinas para nuestro círculo social y también el personal. Cuando una palabra se convierte en ruptura moral, trae afectaciones graves a nuestro sistema físico y nuestro ecosistema espiritual. ¿Qué significa usar el nombre para jurar, para prometer, para bendecir o maldecir? ¿Qué pasa con el lenguaje vulgar, el humor que pisotea lo sagrado o el contenido que destruye reputaciones en un solo clic, tan de moda en estos tiempos con las redes sociales? Abordaremos Shefehut Damim también, el derramamiento de sangre, no solo como asesinato explícito, sino en todas sus derivaciones. Violencia doméstica, trata de personas, explotación, guerras, abuso de poder, indiferencia ante el sufrimiento del vulnerable, construcción de una cultura de muerte contra una cultura de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos también Gilui Arayot, las relaciones sexuales prohibidas, como un mapa ético de la intimidad, el adulterio, el incesto, el abuso, la prostitución, el desorden sexual estructural, Sodoma y sus lecturas erróneas. Vamos a tomar de frente lo que nadie quiere hablar, pero todos necesitan entender, qué es la pornografía y cómo afecta a tu vida espiritual y física. Prostitución por necesidad económica, relaciones múltiples consensuadas, sexo virtual, juguetes, muñecas sexuales, masturbación, orientación sexual, identidad de género, prácticas de bondage, apps de citas, etcétera, etcétera. No desde el morbo, sino desde la pregunta honesta con una respuesta sincera desde la Torá. ¿Qué construye humanidad y qué la degrada desde la perspectiva de la Sheba Mitzvot Bnei Noach? Vamos a estudiar el Gezel, el robo, para entender por qué la Torá no se limita al asalto en la calle simplemente, sino que abarca fraude, corrupción, abuso de poder, usura, evasión de impuestos, robo digital, piratería, trampas legales, vacíos legales y explotación laboral. ¿Cuántas de nuestras prácticas normalizadas a día de hoy serían vistas por la Torá como formas de robo sofisticado? ¿Qué significa reparar, restituir y limpiar las manos y el corazón? Veremos Ever Minahai, no comer de un animal con vida, como acceso a toda una ética de nuestra vida. Crueldad alimentaria, consumo irresponsable, violencia con los animales, entretenimiento basado en sufrimiento, disciplina del apetito, comer como acto ético y no solo instintivo son algunos temas que veremos en este módulo. ¿De verdad se puede separar la brutalidad con los animales de la brutalidad con las personas? ¿Qué papel juega el ser humano? ¿Será que somos depredadores absolutos o somos llamados a ser guardianes de la creación? Y en todo esto no vamos a judaizar a nadie, porque el propósito del canal y el propósito de estos cursos no es que te conviertas al judaísmo. Vamos a dejar claro qué es exigible a los no judíos, qué no lo es, qué deriva lógicamente del texto y qué pertenece exclusivamente a marcos particulares de Israel, para que tú aprendas a diferenciar qué es lo que realmente debes hacer, qué es lo que realmente te demanda Hashem como humanidad y qué no, qué son mandamientos que te han querido imponer, pero que no pertenecen a tu pacto. Uno de los rasgos más fuertes de este curso es que no se queda en la teoría. Por eso, he dedicado un módulo entero a las derivaciones, que es una derivación legítima de una mitzvah universal y que es una cerca que se convirtió en religión inventada.
¿Qué pecados populares ni siquiera aparecen como leyes universales, aunque muchos sistemas religiosos los traten como absolutos? ¿Cómo evitar cargar a los Benei Noyaj con mandatos que la Torá nunca les impuso? Y al final entraremos a un módulo que muy pocas personas se atreven a grabar en público. Un bloque de preguntas frecuentes reales. Preguntas crudas, contemporáneas, que muchos piensan pero casi nadie se atreve a formular. ¿Qué pasa si soy homosexual o lesbiana y quiero ser fiel al pacto de Noyaj? ¿Qué ocurre si trabajo en OnlyFans o en la industria del contenido adulto? ¿Qué pasa si consumo pornografía? ¿Si uso IA para crear contenidos eróticos? ¿Si me dedico a la prostitución porque no veo otra salida? ¿Qué hay de la eutanasia de las armas, de la desobediencia civil, de la identidad transexual, de las relaciones virtuales, de los chistes con símbolos religiosos, de los rituales indígenas, de la astrología y de las energías? Aquí no voy a responder con frases hechas, sino que voy a entrar con fuentes, con pensamiento, con respeto y sobre todo con honestidad de la verdad. Para poder decir que esto es claro, esto es gris, esto es un proceso o esto requiere acompañamiento. Este curso no es para quien quiere seguir igual, pero con un barniz religioso encima. Es para quien busca reconfigurarse, reconstruirse bajo el ideal divino. Es para quien está dispuesto a mirar su vida, su ética, su moral, su consumo, su lenguaje, su sexualidad, su trabajo, su activismo o su espiritualidad y preguntarse: ¿estoy realmente alineado con el pacto que Hashem hizo con la humanidad? ¿O solo estoy siguiendo la inercia del mundo? ¿Quiero realmente entender cuál es el camino humano que Hashem trazó para mí? ¿O me estoy aferrando a la moda actual de buscar en el judaísmo la falta de sentido que siento dentro de mí o la falta de pertenencia por la fragmentación de las religiones actuales? Por si alguna vez sintieron que las Sheva Mitzvot Benei Noyaj se mencionan mucho pero se explican poco, si ya se cansaron de respuestas superficiales o de silencios incómodos, si desean un mapa claro, profundo, torático y al mismo tiempo absolutamente aterrizado en la realidad actual, este curso está diseñado para ustedes. No importa de dónde vengan, qué ideología los formó a través de los años, o qué hayan hecho y deshecho en su vida, o qué preguntas traigan, no importa. Aquí voy a enseñarles y ustedes van a estudiar, a pensar y a reconstruir pasito a pasito, desde cero, lo que significa ser un ser humano que camina en el mundo moderno con una ética torática eterna y sorprendentemente vigente. Si sienten que algo en su interior se despierta al escuchar esto, no lo ignoren. Quizás es precisamente el eco de aquel arco iris, el eco del pacto con Noyaj, llamándolos a ocupar conscientemente su lugar en la historia de la humanidad. Este curso se encuentra en este mismo canal completamente gratis. Dejaré el link directo en la descripción de este video y en el comentario fijado para que lo encuentren mucho más rápido. Les recuerdo que si tienen dudas pueden enviármelas a mi WhatsApp oficial, con gusto se las responderé. De hecho, el módulo 11 titulado Preguntas Frecuentes se logró formar gracias a las preguntas que me han hecho a lo largo de los años. Preguntas incómodas, sí, claro que sí, muchas veces. Preguntas controvertidas, pero que al final son preguntas de almas sinceras que están buscando el camino de Hashem y necesitan respuestas también verdaderas, concretas y específicas. En este módulo las respondo sin mencionar a la persona que las hizo, respetando su anonimato. La finalidad única es que la enseñanza que emana de dicha pregunta pueda saciar la duda que puedan tener ustedes como comunidad digital. Nos vemos en el curso Los 7 Mandamientos para la Humanidad.